Hermanos y hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Nuevamente nos reunimos, ya es nuestra 12ª cita y hemos estado reflexionando, profundizando acerca de nuestra fe. Nuestra fe que incluye nuestra fe en la Iglesia, creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y estamos adentrándonos cada vez un poco más en esta tercera característica, habiendo reflexionado acerca de la unidad y de la santidad de la Iglesia. Ahora estamos imbuidos en la reflexión acerca de la catolicidad. Y ya lo sabemos, católico significa universal. Y es una fe que vivimos, que celebramos, que creemos según un todo, en una integralidad. Y hemos estado hablando acerca de quién pertenece a la Iglesia. Y nosotros, los que nos denominamos católicos, sabemos que nuestra pertenencia a la Iglesia es plena porque confesamos la misma fe, porque creemos y recibimos la gracia de Dios, la vida de Dios a través de los sacramentos, porque hay comunión con los sucesores de los apóstoles y con sus colaboradores. Hay relación, comunión y vínculo estrecho con el obispo de Roma, el Papa. Y hemos visto cómo las otras iglesias, las otras denominaciones cristianas, de alguna manera misteriosa, aunque imperfecta, están incluidas en esta catolicidad, porque compartimos el mismo bautismo, porque muchas de ellas tienen también la gracia de algún sacramento, porque creemos verdaderamente en Jesús, el Redentor del mundo, y aunque su comunión con nosotros no es perfecta, porque no aceptan esta comunión con Pedro, sin embargo, nos sentimos unidos a ellos. Ya hemos reflexionado pues que nuestro corazón está abierto, que a veces sí hay polémicas, sí a veces hay desacuerdos, sí a veces nuestra división es causa de escándalo, es algo que Dios no quiere. Sin embargo, también creemos que están unidos a nosotros y nosotros a ellos por la misma fe. Hoy vamos a reflexionar acerca de la Iglesia y su relación con los no cristianos, tanto con nuestros hermanos judíos como con los musulmanes y con las iglesias no cristianas. Pero como siempre, nos preparamos a esta reflexión con la oración. En esta ocasión les ofrezco esta oración a la que nos podemos sentir muy unidos, del cardenal Eduardo Pironio, un cardenal argentino ya fallecido y que nos ofrece, nos comparte esta bellísima oración a Cristo crucificado. Vamos a unirnos en oración. Señor, gracias por el misterio de tu cruz. Gracias por revelarme el sentido de la cruz en aquel maravilloso diálogo de esperanza con los discípulos cansados de Emaús. Era necesario pasar todas estas cosas para entrar en la gloria. Gracias, Señor, porque me has hecho partícipe de tu cruz. He empezado a participar en el bautismo y esa participación se ha hecho más honda a partir de mi consagración, de mi opción definitiva por ti. Jesús, has querido probarme de un modo especial por la cruz. Yo te doy gracias por ello y te pido que me des serenidad y fuerza. Que mi cruz sea para mis hermanos fuente de vida y de resurrección, camino de esperanza. Gracias por habernos dado a María como madre, por habérmela dado a mí. Gracias porque en aquella hora, en aquella tarde, tú pensaste en Juan y pensaste también en mí,
y al nombrar a Juan, misteriosamente me nombraste también a mí. Gracias, porque en aquella hora le dijiste a ella, a tu madre, que fuera mi madre, que yo era su hijo. Gracias, porque a mí me dijiste así desde aquel momento. Ahí tienes a tu madre, y yo la siento así. En mi pobreza, en mi enfermedad, en mi debilidad, en mi cruz, yo la siento como madre mía. Y esto me hace inmensamente feliz y quiero también, como Juan, llevármela a mi casa. Amén. Pues bien, después de esta experiencia espiritual que nos ha compartido el cardenal Pironio y su testimonio, su evangelio, por cierto, está en proceso de beatificación, vamos a continuar con nuestra reflexión y ya adelantábamos. ¿Cuál es la relación que nosotros los católicos tenemos con las otras religiones que son no cristianas? ¿Cómo somos católicos en relación a ellos? Y nos dice el Vaticano II, y nos lo repite el Catecismo, los que todavía no han recibido el Evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Fíjense cómo la doctrina de la Iglesia es cuidadosa. Quizá en otros momentos la Iglesia enfatizó las condenas, las excomuniones. En muchas ocasiones la Iglesia pronunciaba anatemas, es decir, situaciones que hacían que los demás pues no compartieran la fe de la Iglesia, y se declaraba eso de una manera oficial y solemne. La Iglesia antes, por así decir, era más polémica. El Vaticano II le dio un giro a esto, y podemos entender que nuestra relación con las religiones no católicas, cristianas, pues puede tener un vínculo la Iglesia con ellos, porque como decíamos, compartimos muchas cosas. Pero también el Vaticano II nos dice que las religiones que no han recibido el Evangelio, es decir, las religiones no cristianas, también están ordenadas al pueblo de Dios de diversa manera. Fíjense cómo incluso universalidad de la Iglesia Católica incluye también a estos hermanos que no han recibido la salvación de Jesucristo, que no tienen la fuerza del Evangelio. Y dice el Catecismo y dice el Vaticano II, ellos también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Y empieza a reflexionar en el mismo número 839 acerca del pueblo judío. La Iglesia reconoce al pueblo judío como el pueblo de la alianza. Nosotros creemos que efectivamente Dios habló a ese pueblo. Dios eligió a ese pueblo. Acompañó al pueblo de Israel a lo largo de muchos siglos y produjo en medio de este pueblo verdaderos profetas. Se crearon instituciones, hubo legislaciones y el pueblo de Israel respondió a la revelación de Dios. A diferencia de las religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios. Y esta antigua alianza pertenece al pueblo de Israel. Y por eso ellos, como nosotros, creemos en la adopción filial, en la gloria de Dios, en la alianza, en la legislación, en el culto, en las promesas de los patriarcas. De todo lo cual procede Cristo en la carne. Nosotros valoramos al pueblo de Israel
porque del pueblo de Israel nos vino la salvación y porque Jesús mismo era un judío y pertenecía al pueblo de Israel y nació en medio de sus instituciones y leía la palabra de Dios y profesaba la alianza del pueblo de Israel y porque iba al pueblo, al templo y porque ejercía un culto propio del pueblo de Israel. Y todo eso nosotros los cristianos no podemos dejar de valorarlo. Es algo que nos une profundamente al pueblo de Israel. Es muy interesante, por ahí en el YouTube hay un video en donde está el entonces cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, dialogando de una manera muy cordial con el rabino de Buenos Aires en una entrevista televisada. A veces nosotros, algunos católicos, cuando vemos que el Papa va a una sinagoga y que participa con los rabinos, y cuando vemos cómo a veces el Papa también va teniendo este acercamiento al pueblo de Israel, nos extraña. Porque ciertamente hubo un tiempo incluso que la religión católica en nuestra iglesia había un rencor y se alimentaba contra el pueblo de Israel. Incluso se les llamaba los pérfidos judíos, porque teníamos como la tentación de pensar que ese pueblo pues era el culpable de la muerte de Jesús y que por lo tanto tendríamos que tener una actitud contraria a ellos. Sin embargo, cuando nosotros decimos que la iglesia es católica y que incluye de alguna manera a todos, incluye en primer lugar pues a la iglesia en plena comunión, pero también de manera imperfecta las iglesias no católicas, pero sí cristianas, pero también el pueblo de Israel, el pueblo judío, ocupa un lugar importante y ellos de alguna manera están ordenados al pueblo de Dios, pero de distinta manera. Nosotros apreciamos esto. No hay que escandalizarnos entonces de que haya una relación entre la Iglesia Católica y el pueblo de Israel, localmente, pero también a nivel pues oficial. Antes decía el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, ahora como pontífice, y no ha sido el único. Juan Pablo II visitaba frecuentemente o llegó a visitar en algunas ocasiones la sinagoga de Roma. Igual el Papa Benedicto XVI. Y se habla de cómo verdaderamente el Papa ha tenido, o los papas han tenido incluso una relación de amistad. Es interesante, por ejemplo, en los libros del cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, llegó a citar en sus obras también obras de escritores, de teólogos judíos contemporáneos o recientes. Los incorporó a su reflexión, los incorporó a su teología, porque reconocemos que verdaderamente el pueblo de Israel está respondiendo a una revelación real. Y además, esto también es interesante, podemos pensar en el futuro. El pueblo de la antigua alianza, el nuevo pueblo de Dios, tienden a fines análogos, dice el catecismo. ¿Por qué? Porque esperamos la venida del Mesías. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Redentor, y creemos que Jesús al final de los tiempos va a venir. Y el pueblo de Israel, análogamente, esperan también la vuelta del Mesías. Ellos también están esperando a que venga el Mesías y que renueve todo. Y eso, de alguna manera, analógicamente, nos une también al pueblo de Israel. Es interesante entonces contemplar que la cuestión del Mesías lo vemos de muy distinta manera, judíos y católicos, pero al final judíos y católicos vamos a encontrarnos con el Mesías que ellos también esperan.
Nosotros esperamos al Mesías al final de los tiempos y el pueblo de Israel espera al Mesías. Lo esperamos de distinta manera, por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esto nos une de manera análoga. Es decir, en parte se parece esta espera, en parte no. Pero eso sí también nos une al pueblo de Israel. Otra de las reflexiones en el número 841 del Catecismo nos habla acerca de las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. Es un tema bastante polémico porque hay muchas maneras de ser y de entender la fe del Islam. Dice el Catecismo de la Iglesia, citando también al Vaticano II, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Fíjense cómo también con los musulmanes existe una gran relación, porque creemos en el único y verdadero Dios. Y nosotros como ellos y ellos como nosotros creemos en un Dios bueno y misericordioso. Y también creemos que va a juzgar a los hombres al final del mundo. Esto nos une. Es el mismo Dios, el Dios de Abraham, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es interesante, tuve la oportunidad hace pocos años de ir a Tierra Santa con un grupo y nos asignaron un guía musulmán, y era musulmán practicante y árabe, y fue muy interesante. Él hablaba perfectamente el español, y cuando fuimos al lugar en donde había nacido San Juan Bautista, en las paredes está una oración, la oración de su papá cuando nace Juan el Bautista y que recupera el habla. Entonces es el Benedictus, que nosotros lo conocemos en la tradición católica y que está en el Evangelio de Lucas. Lo leímos, pero él llevaba el Corán en la mano. Y hay una oración muy similar. Ellos también incluyen dentro del Corán a los personajes bíblicos, entre ellos San Juan Bautista, y repiten la historia acerca de su nacimiento con las mismas características. Hay muchas cosas que nos unen. Ciertamente hay formas muy radicales de vivir la fe de los musulmanes y que ha creado muchos problemas e intolerancia. Sin embargo, la fe musulmana en sí mismo también tiene muchos puntos en común a la Iglesia Católica, a lo que nosotros creemos. Y se repite con ellos lo que nos recordaba el Vaticano II: los que todavía no han recibido el Evangelio, como los judíos, como los musulmanes, están también ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras, no de una manera perfecta, sí de una manera limitada, pero hay puntos en contacto y nos podemos sentir unidos a ellos, y de alguna manera ellos integran misteriosamente también la catolicidad de la Iglesia, porque también para ellos está la salvación. Pero también hay vínculos con otras religiones que son no cristianas, y pues estas religiones no cristianas, que no son ni la fe judía ni la fe musulmana, pues también el Señor nosotros las reconocemos. Dice el Catecismo: todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin: Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. De alguna manera, nosotros creemos que las otras religiones buscan entre sombras, entre imágenes, al Dios desconocido, pero que va a ser conocido por todos.
el Dios al que buscan las religiones que no son cristianas y que no son tampoco los judíos y los musulmanes, de alguna manera también han intuido esa bondad y esa providencia y esa intervención de Dios en la historia de la vida humana, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al final tengan la vida. Nunca hay que olvidar que Dios quiere que todos nos salvemos. Nunca hay que olvidar que la salvación es un regalo para toda la humanidad, que como dice el catecismo, Dios creó a todo el género humano, lo hizo habitar en toda la tierra y tiene un mismo destino. Y muchas personas de muy buena voluntad han estado buscando a Dios y lo han seguido a través de prácticas religiosas que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros. Pero también hay que ser honestos, y el Catecismo de la Iglesia Católica también lo quiere ser. Y dice que efectivamente, con demasiada frecuencia, los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Y esto también es una característica de la humanidad, que por un lado, nosotros como humanidad somos objeto del amor de Dios y de su revelación. Nosotros lo hemos acogido lo que Jesús nos ha predicado y lo que ha hecho por nosotros, y esa es una salvación que es universal, es para todos, pero también reconocemos que dentro del gran universo de la humanidad existen distintas manifestaciones religiosas, pero también existen grandes errores, y se ha cambiado muchas veces al Dios verdadero por ídolos terrestres que no tienen poder de salvación y que alejan, a final de cuentas, a la humanidad o a estos hombres y mujeres de Dios. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, es además este barco en el que cabemos todos. Es como un arca de Noé, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros los católicos creemos que al final de la historia todo va a ser reintegrado en Cristo y que vamos a tener esta unidad que ahora vivimos de manera muy fragmentada y también en medio de grandes conflictos. Ojalá que nosotros los católicos, a través de estas reflexiones, que repito, no son mías, son la doctrina de la Iglesia Católica, vayamos teniendo una actitud católica, es decir, universal, abierta. Los católicos no somos una secta cerrada, no vemos solamente por nosotros mismos. Como decía al principio de estas reflexiones sobre la catolicidad, no es una etiqueta para distinguirnos de las demás religiones. Ser católico representa para nosotros un don y una tarea. Un don porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y por eso da a la Iglesia Católica la plenitud de la revelación, todo lo que necesitamos para salvarnos. Y la Iglesia Católica está invitada siempre a ofrecer a todos esta salvación. Pero también reconocemos que hay distintas maneras como se practican las religiones cristianas no católicas, los judíos, los musulmanes, las otras religiones, incluso aquellas cosas que están desviadas y que han alejado a las personas del verdadero Dios a través de prácticas que no están bien. Sin embargo, en las religiones, la Iglesia Católica también descubre la huella de Dios. Y descubrimos también cómo
Todos estos hermanos y hermanas nuestras están invitados de alguna manera a esta integración en la catolicidad al final de los tiempos. Vamos pues a continuar con nuestra reflexión. No se olviden darle like, suscribirse y picarle a la campanita para recibir notificaciones. Y compartan estos videos. Están hechos para la reflexión personal, pero también para los grupos. Ahora que no nos podemos reunir en comunidad, estos videos pueden ayudarnos a que a través de nuestras comunidades y células reunidas en Zoom podamos tener un momento de reflexión. Y pues también les dejo las preguntas. Que Dios los bendiga y seguimos caminando juntos.